Se pierden voces en la inmensidad. No queremos ser ruido al pasar. Buscamos brillo en nuestro andar. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No hacemos fotocopias, venimos a cambiar la historia. En cada esquina rompemos cadenas, desafiando espejos y sus condenas. No seremos sombras perdidas, traemos letras que curan. Programas, bienvenidos al cuarto programa. Maxi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos. Estoy excelente, estoy bárbaro, se te contento ve. por este cuarto programa. Contento. Sí, muy tenemos feliz. Toda la expectativa en este programa. Demasiada. Demasiada expectativa. Demasiada. Bienvenida, Justina. ¿Cómo andamos acá? ¿Cómo me la dudaste? Estoy Casi nerviosa. porque te digo Justi. Sí, está bien, está ¿Está bien, perfecto. Me Justi? dicen Justi también. Es raro estar de este lado de la mesa. Tremendo. Pero bueno, tremendo. la extrañamos a Cami. Se sentía un poco mal hoy, así que no Saludos. pudo venir. Le mandamos un saludo muy Saludos grande. para Cami también, Cami. ahí que Para nos está Gonza. mirando. Muchos saludos a ella, que también igual estuvo preparando las cosas del programa, Re. todo muy bien, Cami. Así que le mandamos saludos, que se nos mejore para el 4 de diciembre, que tenemos el próximo programa. Así es. La Próximo mesa. y último. ¿Cómo anda la mesa? ¿Por qué mesa de producción? Hoy es Porque una la mesa mesa- somos nosotros, en realidad. Hoy tenemos la mitad de la producción porque la mitad te la prestamos. Acá Gracias. te prestamos Y gracias nuestra porque me productora soluciona estrella, todo. nuestra periodista estrella. Ajá. Muy bien. ¿Cómo anda Claudio? ¿Cómo anda la Cami? Ahí, Todo muy bien. Muy bien. Expectantes. tranquilos. También están los de la técnica ahí, manejando todas las pantallas. Un fuerte aplauso para ellos. Unos cracks. Cómo manejan todo. Excelente. Y hoy tenemos un programón. Y la manera de, por ahí, presentar al invitado de hoy es con un video. Me encanta. Vamos al video, ¿les parece? Vamos al video. Vamos al video. Una cosa, antes de presentar al invitado y de presentar el video, acordate de decirle a alguno que nos empiece a ver, si tenés algún conocido, algún amigo que quiera ver un programa de interés hoy, miércoles, a las 9:15 de la noche y divertirse con nosotros, mándale un mensaje y decirle, poné a los chicos de Nos Hacemos Fotocopiar. Nos Totalmente. pones el like y nos seguís. Tal cual. Compartan. También nos siguen en Instagram, ¿cómo es? @ no hacemos fotocopias y se suscriben a nuestro canal de YouTube No Hacemos Fotocopias. Así que ahí nos buscan. A las Y- personas que nos están mirando en vivo, pónganle like al video mientras Tenemos- lo estamos viendo, por favor. Claro. Pero hay una cosa. Problemas técnicos tenemos en Parece este que hay momento. problemas técnicos. Tenemos problemas técnicos, no importa. Lo vamos a presentar como lo habíamos pensado al principio. Veamos. Bienvenido al programa, al programón que tenemos el día de hoy. Bienvenido, Monseñor García Cuerva, Juan Ignacio, fuertes aplausos. ¡Bravo! Bienvenido a la Argentina. Arzobispo de Buenos Aires. ¿Cómo estamos acá? Qué gusto tenerte en nuestro programa. Un placer. A ver, que no me pise los cables, sino después me retan a mí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás con este programa? Es una cosa rara, Una cosa distinta. distinta. Distinta, sí. Están Así que- haciendo fotocopia con el look. Y somos curas. Y somos curas. No, nosotros hacemos fotocopias con el look. ¿Sabés que tenemos un montón de cosas que preguntarte, que charlar, que pasar en este gran programa? Pero hemos pasado este fin de semana toda la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Y cómo se vivió todo esto? Porque vos también estuviste, Yo Justina. estuve ahí. No hacemos fotocopias, estuve ahí. Estuvo presente, Estuvo ahí, nos vimos, estuvimos sí. haciendo videos, estuvimos haciendo todo eso, que después lo compartiremos Después a lo modo compartimos, reel. sí. También. Es cortito, después lo repasamos también en el programa. Pero ¿cómo estuvo la jornada? ¿Cómo la viviste vos, Jorge? Yo la viví con mucha alegría. Creo que a pesar de la lluvia, que era como lo que nos condicionaba un montón, creo que como iglesia nos movilizamos y quisimos volver a poner en el centro a los más pobres. Creo que el Papa Francisco, cuando planteó la Jornada Mundial de los Pobres hace ya varios años,
creo que consideraba esta idea de un poco el trabajo que la Iglesia hace y que en realidad muchísimas organizaciones hacen, donde se pone en el centro a los más pobres, que tenga un día especial, básicamente para volver a centralizar lo que tiene que ser el compromiso de todos por la construcción de un mundo mejor, de una sociedad más justa, más fraterna, más equitativa, y entonces no deja de ser también todo lo que hagamos ese día un gesto profético. Y fue lo que tratamos de hacer. Por eso se organizó el almuerzo, donde nuestros hermanos en situación de calle, la idea era que se sentaran, que comieran dignamente, que se les sirviera un plato de comida caliente, que después pudiesen también aprovechar el servicio de peluquería, que muchos de ellos, por supuesto, al estar en la calle les complica mucho poder conseguir un peluquero o alguien que les atienda el pelo, porque incluso tampoco es que se pueden bañar todos los días. Y después también No la es idea... mi caso. ¿Eh? No es mi No es tu caso. caso. No, el mío tampoco. Pero nos parecía que tenía que ver con eso, ¿no? Y hacerlo también en el atrio de la catedral. La idea era hacerlo, por supuesto, en la Plaza de Mayo. No se pudo por el tiempo. Pero fue una imagen fuerte. Sí, la una de imagen fuerte. Yo creo que un poco es centralizar en un día lo que la Iglesia, gracias a Dios, hace a lo largo del año y todos los días con lo que se llama en general la Noche de la Caridad, entre otras tantas iniciativas donde, insisto, la idea es poner en el centro a los hermanos más pobres, porque en definitiva están en el centro del corazón de Dios. Totalmente. Sabes que nosotros pensábamos, cuando estábamos escribiendo el programa y pensando en las preguntas y todo, que el tema de los pobres en sí es uno de los temas que te atraviesa todo el presbiterado, no sé ya antes. ¿Qué es lo que queda del Jorge párroco en una villa y el Jorge arzobispo de Buenos Aires? ¿Hay como una transformación ahí, o un crecimiento, una maduración, una Sí, yo creo que, a ver, transfiguración? Es un montonazo. a ver, yo creo que lo que hay sigue siendo un Jorge que se sigue movilizando por las mismas realidades. Indudablemente el haber vivido en barrios muy pobres durante 20 años a uno lo atraviesa. Entonces hay determinadas realidades que por supuesto me conmueven enormemente. Creo que hoy como obispo uno tiene que tener una mirada más amplia, una mirada integral, donde creo que la realidad de la pobreza, que por supuesto no está ligada solamente a la situación económica, nos atraviesa a todos. Por eso yo hablo que en Buenos Aires planteo lo de las pobrezas urbanas o pobrezas de asfalto, donde digo hay un montón de gente que quizás no está chapoteando en barro, que no vive en una villa, pero que vive una realidad de angustia existencial, una realidad de pobreza ligada a la soledad, ligada a la vejez abandonada prácticamente, gente que vive en pensiones de dudosa habilitación, gente que está en casas tomadas, gente que a veces está viviendo una situación terrible, escondido detrás de un peinado de peluquería o de un maquillaje, como diciendo, es algo que nos pasa a todos. En la ciudad de Buenos Aires se da en todos los barrios, en todas las comunas. Indudablemente hay sectores que están mucho más marginados porque también están atravesados por la situación económica. Entonces digo, entre aquel Jorge que estaba quizá más referido a las villas solamente y el Jorge de hoy, bueno, hoy lo que creo que tengo que tener es una mirada más amplia y descubrir estas otras realidades de pobreza que quizás yo antes no conocía. ¿Sabes que yo pensaba en esto, el Jorge de la villa, cuando te nombran arzobispo de Buenos Aires, uno empieza a investigar. Yo claramente no conozco a nadie, así que no conozco a los de Buenos Aires, imagínense. Pero, bueno, y lo primero que aparece era cura villero. Y entonces uno tiene como ciertas etiquetas ahí. Pero cuando vamos metiéndonos un poco más, otra de las realidades fuertes que dije, wow, hay que estar ahí, esto es la realidad de la cárcel. También es una realidad que está en Buenos Aires y nos pega bastante fuerte. Entonces, ¿cómo es este acompañamiento como obispo de Buenos Aires? ¿Cómo se acompaña las cárceles? Sí, primero una cosa de esto de cura villero, para mí fue siempre como una marca registrada mediática. Personalmente yo nunca me sentí identificado con esa caracterización. Yo siempre decía, yo era un cura que vivía en la villa, ¿sí? Pero me parecía, para mí no era lo mismo, por lo menos así lo sentía yo. La experiencia de la cárcel, a mí desde la realidad de la villa yo termino en la cárcel, porque empiezo a conocer gente que tiene familiares detenidos, entonces ahí empiezo a tener un contacto más asiduo, y de hecho fui capellán en cárceles de la provincia de Buenos Aires durante varios años.
En Buenos Aires nosotros tenemos una realidad ligada a la encarcelación, por un lado en la cárcel de Devoto y después en un montón de comisarías de la ciudad. Eso te iba a preguntar. Que de hecho están tan sobrepasadas en cantidad de gente que hoy se está planteando la construcción de alcaldías, que son como, digamos, cárceles más chicas, algunas de ellas incluso bajo la autopista, ¿no? Entonces, digo, nos estamos encontrando con un nivel de encarcelamiento muy grande y donde no dan abasto las cárceles y por lo tanto las comisarías están abarrotadas de presos y se está construyendo esto de las alcaldías como para poder estar en una condición un poquito más humana. Qué importante, ¿no? Que el rol de la Iglesia en esto, que es como, bueno, ya que evidentemente las cárceles no están dando abasto, tener gente que pueda ir y dar o aportar un granito de arena a acompañar a esas personas que, más allá de lo que los haya llevado a estar en la cárcel, se merecen la dignidad de estar acompañados, de ser escuchados, de poder estar también siendo vistos como personas primero, ¿no? Exacto. Miren, yo digo que para los cristianos es un problema de fe, no es un tema de amor o de caridad, es un tema de fe. Cuando Jesús dice en Mateo 25, estuve preso y me visitaste, de algún modo se identifica con los encarcelados, con lo cual, por fe, yo voy a encontrarme con Jesús en la cárcel. Si yo fuera solamente por caridad o por solidaridad, voy a encontrar millones de motivos para dejar de ir en muy poco tiempo. Solo hay un motivo para seguir yendo a la cárcel y tiene que ver con la fe. Porque por supuesto que en los 20 años que fui capellán en cárcel, ¿saben la cantidad de veces que dije no voy más? Claro. Porque sabés que te mienten, que cometieron delitos terribles, pero uno sigue apostando porque creo verdaderamente que en aquellas personas que están allí también está Jesús. Es tremendo. Yo pensaba esto que decías de las pobrezas que se viven ahí, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver... A veces son libertades ganadas también dentro de la cárcel. Se gana como cierta libertad por el conocimiento de uno mismo, pero hay ciertas pobrezas del ser dejados en las cárceles, de ser no tratados humanamente. Sí, el otro día creo que fue en la ordenación, sí, en la ordenación sacerdotal, en la homilía yo construía una frase que decía, no es lo mismo ser libres que estar sueltos, ¿no? Y creo que a veces ligamos la libertad a estar de un lado o del otro lado de las rejas. Y creo que hay mucha gente que anda suelta, pero que está profundamente esclavizada o aprisionada por las adicciones, por un desorden afectivo, por celos, digo, por broncas. Digo, hay un montón de modos de vivir encarcelado, ¿no? Entonces, en la cárcel lo que nosotros muchas veces trabajábamos era justamente esta libertad que va mucho más allá de las rejas. Me acuerdo siempre, una de las iniciativas que aún hoy perdura era la iniciativa, una de artesanías. Nosotros hacíamos artesanías en torno, o sea, con torno hacían tazas, jarras, jarrones, lámparas, y esa experiencia con un taller determinado, con un compromiso solidario con el afuera, porque se hacían, por ejemplo, tazas para jardines de infantes, etcétera, fue provocando un ambiente de libertad en el corazón de una cárcel. En ese lugar, en ese espacio, las horas de trabajo eran profundamente creativas, libres, ligadas al arte, por otro lado, ligadas a la artesanía, y era un espacio de libertad, y no sé cuántos de esos espacios de libertad hay fuera de la cárcel, ¿no? Entonces, justo... Uy, nos pisamos. Estamos todos así. ¡Ah! Preguntémosle. No, justo te iba a hablar de eso porque recuerdo una entrevista, haciendo un poco de archivo para preparar este programa, donde vos hablabas de la libertad y un poco de la libertad cristiana, que por ahí no es la libertad que todos conocemos o la libertad que normalmente se nos enseña por ahí en el colegio. Y esto de que quizás también las pobrezas tienen que ver con que por ahí nos creemos libres, estamos en nuestra vida cotidiana y por ahí la persona que está privada de su libertad porque cometió un delito encontró este espacio donde expresarse libremente, pero nosotros afuera, que se supone que somos los que estamos libres, estamos presos de un montón de otras cosas. Sí. Por eso me parece, yo lo sintetizo eso en eso de no es lo mismo estar libres que estar sueltos, ¿no? Digo, ser libres no es lo mismo que estar sueltos. Creo que en ese sentido. Entonces, cada uno de nosotros, que digo, nosotros estamos fuera de la cárcel, podríamos decir, sí, andamos sueltos, y sí, en definitiva voy, vengo, tomo el colectivo, el subte, cruzo, voy a mi trabajo,
vuelvo, pero de algún modo creo que tenemos que registrar las esclavitudes o los aprisionamientos que tenemos en el alma que a veces no nos dejan ser verdaderamente libres, ¿no? Yo creo que alguien egoísta, por ejemplo, digo, para los cristianos no hay libertad sin caridad, dice Francisco. Digo, creo que aquellos que no puedan vivir una libertad ligada al compromiso, la solidaridad y al amor, indudablemente lo que no tienen es una libertad verdadera. Monseñor Antoine creo que nos da una clase sobre las cárceles, sobre la libertad, sobre todo en 5 panes y 2 peces, donde cuenta él su encarcelación y cuando nos cuenta sobre todo ahí que nadie podrá robarnos nunca la libertad, ¿no? Estando emprisionado, dice nadie me puede robar la libertad. Es algo increíble. Y el otro día escuchaba una entrevista de Juan Minujín, que es el protagonista de esta serie El Marginal, y que estuvo yendo a la cárcel de Bogotá, creo, al centro estudiantil que tienen en la cárcel, y la gente decía, mira, no es todo como en la serie. Él es abogado, él es periodista, él es profesor, o sea, dentro también de esos lugares existen gente que se quiere rehacer y estudiar y reinserirse, ¿no? No todo está tan mal, ¿no? Sí, yo me acuerdo siempre, bueno, en El Marginal, por supuesto, pero también me acuerdo una película, Elefante Blanco, no sé si se acuerdan. La vi. Bueno, yo estaba en la villa en ese momento y me decían, Jorge, así es la vida en la villa. Y le digo, mirá, así es la vida en la villa, pero el problema de la película es que te concentra todo lo que está mal en 2 horas. Si así fuesen las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año, no hay quien aguante. Intenso. Pero indudablemente a vos te muestran en 1 hora 40 o en 2 horas concentrada toda la vida de la villa. Y bueno, no es así, ¿no? Y creo que en El Marginal lo mismo. No es que toda la realidad de la cárcel es de motín en motín, de violencia en violencia. Indudablemente la cárcel es algo terrible. Yo siempre digo, una vez me acuerdo un flaco que salió de estar preso, fui a la casa a comer con él, yo lo acompañaba a él, a su esposa, a sus hijos, y me acuerdo que le pregunté, contame algo lindo que hayas aprendido adentro, y él me dijo, no hay nada bueno en el infierno. Me quedé como muy impactado, pero de algún modo es real que la cárcel es reflejo de lo que somos como sociedad. Por lo tanto, si somos una sociedad violenta, hay violencia en la cárcel. Si somos una sociedad corrupta, hay corrupción en la cárcel. Si somos una sociedad que discrimina, hay discriminación y prejuicios en la cárcel y hay presos de primera y presos de segunda y de tercera y de cuarta. Digo, me parece que a la hora de acercarnos a esta realidad, a mí me parece interesante el planteo de decir, a ver, me acerco desde mi propia vulnerabilidad, es decir, me acerco desde mi propia fragilidad. ¿Cuál es la diferencia entre yo y el que está ahí adentro? Que mi pecado no está en el Código Penal y el pecado de él sí. Lo digo en fácil, cuando yo a veces en mi parroquia encontraba algunas señoras que se la pasaban chusmeando y hablando de los demás, les decía, el día que el chusmerío esté en el código, ustedes van todas en cana. ¿Se entiende? Entonces digo, quizá mi pecado no es delito porque no está tipificado en el código, o en todo caso, mi delito no es conocido. Pero en realidad creo que hay algo que nos hermana y es que somos absolutamente vulnerables y frágiles. Y yo apuesto por el cambio de todas las personas, porque apuesto por mi propio cambio. Entonces creo que con esa misma mirada tengo que también mirar al otro. Sabes que dentro de los otros que habíamos perseguido un poquito de las entrevistas que te hicieron, es el tema de los transexuales. ¿Cómo en tu caso te tocó acompañar, te tocó también estar ahí cerca y te tocó aprender mucho de ellos? Entonces, hoy por hoy también son, dentro de tus pastorales, un lugar de aprendizaje. Primero tal vez nos podés contar cómo era ese tiempo en donde estuviste en contacto con esa realidad y qué era lo que veías, cómo era ese tiempo, qué veías en ellos, más allá de la pastoral en sí, cómo era ir al encuentro de ellos y cuáles eran sus inquietudes, sus preocupaciones. Yo me acuerdo que esto fue en el año 98, 1998, yo tenía 1 año de cura y Monseñor Casareto que era el obispo de San Isidro, había escrito una carta pastoral ligada a los deseos más profundos. Él, con una espiritualidad muy ignaciana,
Casareto decía, bueno, hay que buscar la voluntad de Dios en lo más profundo del corazón. Y me acuerdo que un día Casareto me llevaba a la parroquia, yo estaba en la cava, y le dije, mire, yo leí su carta pastoral y descubrí un deseo muy profundo que quiero compartir con usted y a partir de ahí quiero empezar a hacer un trabajo pastoral. Me dijo, ¿y qué se te ocurrió? Y le dije, mire, yo quiero trabajar con los pobres más pobres de mi barrio. ¿Y quiénes son? Y le dije, los travestis. En aquella época la palabra transexual no era muy usada. Y entonces le dije, son marginados, no consiguen trabajo, se enferman, no son bien atendidos. Todavía en ese momento iban presos cuando se vestían de mujer, se prostituían. Y entonces fui a la peluquería de una de ellas, una ya que tenía peluquería, y fui a cortarme el pelo. Y le dije que tenía ganas de juntarme, que yo estaba convencido que el mensaje del Evangelio era para todas las personas y que era un mensaje de liberación, un mensaje de amor, y que Jesús estaba convencido que también las amaba, y que nos empecemos a juntar. Y así fue, nos empezamos a juntar los lunes, porque las peluquerías estaban cerradas y aquellas que trabajaban en la calle los lunes no lo hacían. Y a partir de ahí generamos un espacio de oración, de reflexión, de compartir de la vida maravilloso. Y duró un montón de años. De hecho, el año pasado, cuando inicié el ministerio episcopal acá en Buenos Aires, en la catedral, muchas de ellas estaban, me regalaron un cuadro que lo tengo ahí en mi oficina. Ha sido una de las experiencias más increíbles. Siempre me acuerdo de una de ellas, Sofi, que siempre dice, yo no sé si vos le hiciste acordar a Dios que nosotras existíamos o Dios te hizo acordar a vos que nosotras existíamos. Y para mí esa frase fue como movilizante. No sé cómo fue, si Dios se acordó y me hizo acordar a mí o al revés, no importa. Lo importante es que se sienten iglesias, son absolutamente personas increíbles que han sufrido un montón en sus vidas, pero que hoy sienten que también su vida está acompañada por la fe. ¿Fue así del momento uno o hubo cierto rechazo desde el momento que te acercaste a ellos? No, con ellas nunca, jamás. ¿No? Con ellas la mejor siempre. El problema era en otros ámbitos. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me propusieron de hacer un retiro espiritual y no conseguía casa de retiro. O me decían que sí, cuando decía con quién iba a ir, me decían que la casa estaba ocupada. Era así. Te iba a decir. Esto fue literalmente así. Siempre rescato, me acuerdo, una casa de retiro de los sacerdotes de los Cayetanos en Don Torcuato, que fueron los que me abrieron la puerta. Y compartimos un retiro espiritual que fue bárbaro, increíble. La experiencia nuestra, en general, no tiene ningún registro mediático. Solamente una vez hice un programa creo que era Gastón Pauls, un programa que se llamaba Ser Urbano. Sí. Pero es el único registro que existe porque justamente yo sentía que estábamos como en una propuesta disruptiva, una propuesta de avanzada, que me parecía que había que cuidarla mucho. Y yo entendí que en ese momento no todos iban a estar preparados para acompañar o entender lo que estábamos haciendo y que si nosotros exponíamos el tema, las iban a destrozar. Hubo alguna otra experiencia que se hizo en otros lugares del país que optaron por la segunda opción, que fue, sí, nosotros queremos mostrar lo que hacemos, vamos a ponernos en las redes, y bueno, personalmente creo que fue lo peor porque todavía somos una sociedad muy cruel. Pero en ese momento, no, con ellas siempre fue un diálogo y una experiencia muy, muy buena. Ellas mismas tenían como cierto miedo de ir a la iglesia por el que dirán. Sí, en algún momento había como un miedo de ir a la iglesia, de qué van a decir de nosotras, pero después por lo menos se fueron dando cuenta que nuestra comunidad en ese momento, yo estaba en la parroquia de La Cava, pero después en la parroquia de Tigre lo mismo, se fueron sumando y qué sé yo, son cosas que hoy parecerían como que uno dice, estamos hablando de esto y pasaron capaz que no más de 20 años. Pero creo que como sociedad y como iglesia también, ¿no? Me parece que cuando el Papa Francisco, yo no soy nadie, dice, no soy nadie para juzgar la vida del otro. Yo insisto siempre, no podemos reducir a las personas a lo que suceda entre el ombligo y la rodilla. Me parece que cada uno de nosotros es mucho más, somos una integralidad, somos hijos de Dios, tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos mira. Qué sé yo, no sé, yo antes de levantar el dedito acusador, pienso en mi propia fragilidad y en mis propias miserias
y no me dan ganas de decirle nada a nadie, ¿no? Solamente acompañar. Les aseguro que, a ver, también es un tema del que muchos hablan desde el escritorio, ¿no? A mí me gusta en esto la frase de Pablo Neruda, cuando en el libro de las preguntas, Pablo Neruda dice: ¿quiénes comprenderán mis versos si no han tocado mi sangre? Creo que es una de las tantas realidades que si uno no está cerquita, uno no la comprende. Cuando estás cerca, te aseguro que no te queda más que escuchar, hacer silencio y aprender. Me imagino que si hoy en día sigue generando mucha polémica estos temas, en el 98, o sea, 20, más de 20 años, 30 años, debe haber generado o generaría un revuelo mucho mayor. Sí, pero yo siempre rescato que siempre quise hacer que fuera una propuesta eclesial, que fuera más allá de mi persona, y siempre con mucho cuidado, ¿no? Por eso nada de mediático. Digo, está bien que en ese momento recién creo se empezaba con el tema de los celulares, pero si fuera hoy hubiese dicho no saquemos fotos, hubiese dicho no subamos nada a las redes, vayamos caminando despacito, cuidémonos unos a otros, hubiera optado por eso. Y a mí me sale la parte de cura pastoral, pero ¿hay en Buenos Aires pastoral sobre el tema? Sí, a ver, está la Casa Animí, que es un emprendimiento de los Hogares de Cristo, donde se trabaja fuertemente con personas trans, que muchas de ellas están enfermas, otras necesitaban un lugar donde vivir, donde se trabaja y se las acompaña en lo laboral también. Bueno, es un proyecto muy integral, muy lindo. Después hay algunas de las congregaciones religiosas y también gente que trabaja con aquellas que ejercen la prostitución básicamente en la zona de Constitución, donde es una zona muy heavy, una zona muy pesada. Yo siempre digo que es Buenos Aires sin maquillaje, Constitución, ¿no? Como uno de los tantos barrios. Uno recorre la plaza o uno recorre determinadas calles y ve la crudeza de la marginalidad, de la pobreza, de las adicciones, de la prostitución. Terrible, terrible. Y después se acercaron justamente hace poco tiempo un grupo que se llama Centu, es ligado a la persona del centurión que se encontró con Jesús pidiéndole por la salud de su siervo, de la persona con la que vivía. Y este grupo Centu son personas con determinada orientación sexual, varones, mujeres, algunos son católicos, otros no lo son, otros son de otras religiones, y ellos están trabajando y diciendo, bueno, que mi opción sexual o mi orientación sexual no condicione mi fe. De hecho, son los que también han participado de la Marcha del Orgullo y que son de los que me han pedido que la catedral quede abierta, cosa que por lo menos desde que soy arzobispo así es, ¿no? No la vayamos ni nada ese día, y muchos agradecen. Y este grupo Centu justamente vino a verme hace 15 días porque lo que tienen ganas es de empezar a hacer base en algunas comunidades, ¿no? Con un montón de jóvenes básicamente que son religiosos, que tienen fe, y ellos lo que quieren es acompañarlos, estar juntos. Creo que es una linda iniciativa. Sabes que uno de los que acompañaba a su realidad y todo lo que pasaba en su realidad es una de las cartas que vamos a presentar ahora. Porque todos los programas, nosotros lo que hacemos es, les contamos a todos los que están viendo por primera vez, presentamos un santo, pero lo presentamos al modo FIFA. De una manera especial. Claro, manera original. Especial. Porque no hacemos fotocopias. Amén. Y hoy pensamos como este santo, que es un santo de tu devoción, lo elegimos por eso, Oscar Romero, y tiene su puntaje. Vamos a ir presentándolo, vamos a ver si estás de acuerdo. Sentite libre de decir, no me parece, para mí es Tal tanto cual. puntaje, Dale. lo La libertad, inflaron porque o Hay que lo argumentar y bajaron. discutir acá, ¿eh? Sí, sí. Esta es la parte de discusión de la mesa. Dale. Tal cual. Exacto. Nos Vamos caracterizamos a- por cuestionar las decisiones que otros del equipo han tomado. En Tal este cual. caso, esta sección siempre está a cargo de Cami. Como Cami no puede estar, yo voy a estar presentando este santo, pero te voy a pedir ayuda porque vos lo conoces más que yo seguramente. Tenemos la tarjeta por allí. Podemos ir presentándola, creo que la vamos a La vamos a presentar ver acá atrás atrás. también. Aquí atrás. Por Muy si bien. la querés ver bien. Ahí Bueno, está.
Él es Óscar Romero, era un obispo salvadoreño. Sí. Salvadoreño, que nació en 1917 y fue obispo de El Salvador por alguno de esos años después de haber nacido. Qué bueno que Menos después de haber nacido. Menos mal que fue después de haber nacido. Hubiera sido Tal cual. antes, hubiese sido raro. ¿Vos te Estamos acordás en qué año complicados. fue obispo? Ya, murió en 1980, creo que fue obispo en 1970 más o menos. Muy bien. Primero fue de una diócesis del interior y después de arzobispo de San Salvador. De San Salvador. Pero él se caracterizaba, bueno, en ese momento El Salvador estaba con una realidad social bastante compleja. Guerra civil. Sí, violencia, mucho conflicto interno. Y él se preocupó por los más pobres de los pobres, como decías vos hoy, pero de su momento, ¿no? De la sociedad de su momento. Y salió a dar la cara por aquellos que tenían como... que enfrentaban algún tipo de discriminación o que estaban en situación de vulnerabilidad. Vas a ver en la tarjeta que tenemos por ahí atrás que tenemos como diferentes categorías. Una de ellas es la catequesis, Catequesis. que Cami Fuimos buenos igual, ¿eh? le puso un puntaje bastante alto. Pensá que es del 0 al 100, tenemos un 70 de catequesis. ¿Por qué? Porque las homilías de Óscar eran homilías que duraban mucho tiempo, a veces horas, una hora o más. Horas. Sí, bueno, Horas. a veces Sí. más de una hora. Y en ella se dedicaba como, ¿no? a desmenuzar el Evangelio y relacionarlo mucho con la realidad del momento que El Salvador estaba viviendo. Entonces, por eso era como que sus homilías eran una catequesis extendida para llevar el Evangelio e iluminar con el Evangelio la realidad del momento. Sí, de hecho, a ver, también en ese contexto de guerra civil, Romero pasó a ser, yo digo, como el profeta de la paz, y sus homilías estaban ligadas a que también era el mensaje que él tenía todos los domingos. Se escuchaba, dice que se paraba el país para escucharlo, aquellos que lo apoyaban, por supuesto, pero también aquellos que lo defenestraban, porque justamente querían saber de qué se trataba lo que estaba diciendo. Así que sí, uno lee sus homilías, uno quizá hoy no comprende cómo homilías tan extensas. En cualquier parroquia, si llegase a pasar a eso, salimos todos corriendo. Exacto. Pero tienen que ver con un contexto determinado y también con que era un modo de comunicación, que de otro modo seguramente a Romero le hubiese costado mucho llegar a todos. En cambio, de esta manera, dentro de la misa, en la homilía, él podía realmente anunciar la palabra, anunciar la buena noticia, denunciar las injusticias y creo que hacer de su homilía una gran catequesis, por supuesto. Bueno, por eso de la mano de eso, en la parte de escrituras o escritos que haya dejado Óscar Romero como legado, le pusimos 40, ahí estuvimos un poco pijoteros para mí, porque si consideramos que... No escribió. Yo lo que opino es esto, que él no escribió puntualmente. Entonces, escritos. A ver, yo creo que las homilías muchas deben haber estado escritas, no era Exacto. solamente que las hablaba, pero es real, a ver, me pasa a mí, digo, yo las homilías, por ejemplo, yo las escribo, algunas las escribo y las leo, en general en misas así más relevantes, como puede ser una misa crismal, o pienso en las misas de ordenaciones, yo las escribo y las leo. En otras las escribo, pero después uno hace como un ida y vuelta a partir de algunas ideas fuertes. Cuando eso va a un libro, ¿es que me transcribieron la homilía o es que yo lo escribí? Ese es el tema. Para mí Yo creo está que hay la una discusión. Y bueno, yo creo que escribí. Pero bueno, lo que uno dice y queda por escrito, para mí es un escrito. Por lo Sí, tanto, Lo que pasa es que lo que dice Juanpi es, ¿lo escribió el autor? Bueno, si lo dijo es que lo escribió él es el autor. Quizás la recopilación de homilías podemos decir a cuidado de. Entonces, como que hay una segunda persona que recopila Sí. las homilías. Por y eso tiene digo, el cuidado depende. de Hay ese algunas, famoso yo cura. algunas las tengo escritas desde el principio hasta el final y la leo. Esa claramente soy el autor y el escribo. Otras son absolutamente oral, pero siempre con un machete, con un apunte que me plantea las ideas centrales y lo que después tenés, digo, se desgraban ya hoy por una aplicación. Bueno, qué sé yo, en aquella época, pobre, déjenlo a Romero. Será la eterna discusión, pero bueno, sí, sus homilías han quedado por escrito, Sí, sí. él tenía una hay preocupación. muchísimo, incluso hay una página web sobre Romero que recopila sus homilías dominicales, incluso sus homilías diarias, porque él los últimos años predicaba, celebraba misa en el hospital a la mañana y de hecho es ahí donde lo matan mientras estaba haciendo las ofrendas
en una misa del hospital. O sea que podemos decir que además de santo es mártir. Sí. Francisco dice que es mártir 2 veces. Es mártir porque lo mataron el 24 de marzo de 1980 de un disparo. Había terminado de predicar justamente con el grano de trigo, que si no cae en tierra y muere no da fruto. Y dice Romero que después lo mataron durante varios años con la lengua, porque lo difamaron, lo calumniaron, incluso, dice Francisco, otros obispos. Realmente lo destrozaron. Sí. Se dijeron cosas horribles de Romero. Y, a ver, los comunistas decían que era cómplice del gobierno militar porque él siempre trataba de tender puentes. Y, de hecho, en algún momento, cuando se empieza a plantear una posibilidad de una salida democrática, Romero apuesta por eso. Entonces, todos los sectores de izquierda como que se mostraron muy contrarios y decían que él era cómplice de los militares. Mientras que otros sectores lo identificaban con la izquierda, entonces decían que era un obispo rojo, un obispo comunista, ¿no? Bueno, eso no solamente se acrecentó y se profundizó durante sus años, últimos años especialmente, sino que después se multiplicó. O sea, aún muerto de Romero, a Romero se lo seguía calumniando. Por eso Francisco plantea que fue doblemente mártir. Doblemente. Yo creo que cuando lo conocía a Romero, lo conocí a través de la película. Agradezco a Gonza que me lo hizo ver. En su momento era adolescente y ahí empezó mi devoción por él, ¿no? Pero concretamente era tildado para algunos de un obispo facho milico, de otros un obispo zurdo. Y yo lo que pude ver es el cuidado y la pasión por su pueblo. Si yo tengo que decir alguien que es apasionado por su pueblo, lo era Romero, ¿no? Con el riesgo que conectaba, salir en la radio con sus homilías, y no tuvo miedo. Sí, tenía miedo, tenía bueno, miedo. Sí, pero fue para adelante, o sea, venció el miedo, ¿no? Porque el miedo lo podemos tener todos y que el miedo nos venza o vencerlo, ¿no? A veces me queda ese obispo que viene de la curia y que se desayuna con todas estas necesidades del pueblo, pero que se hace carne con el pueblo, ¿no? Y ahí es maravilloso el ministerio del obispo, ¿no? Cuando se hace carne con su pueblo. Creo que ahí nació mi devoción por él y, bueno, mi fanatismo también. Puedo decir que soy uno de los que usa la remera. Esto de que lo acusen de un lado y del otro, la relación con Argentina es pura coincidencia. Que pasa en Argentina es pura coincidencia. Una vez sobre un hecho puntual, a mí me daban de los dos lados, y un cura viejo me dijo, es por ahí. O sea, como diciendo, está bueno que a veces, digo, cuando te pegan de un lado y del otro, en definitiva, es porque creo que estamos siendo fieles al Evangelio, porque de eso se trata. En realidad se trata de ser fieles al Evangelio. Entonces, digo, me parece que a veces hay que bancarse el cachetazo de un lado y del otro. Otro de los pilares que tenía Oscar Romero, evidentemente, esta realidad, enfrentar esta realidad y ponerle el pecho a las balas, no debe haber sido fácil, literalmente, no debe haber sido fácil sin la oración. Por lo tanto, su puntaje para oración le pusimos 85, porque para él la oración era el centro de su vida, era como todo su ministerio pastoral, todo su acompañamiento y lucha por los derechos humanos, por la justicia, por acompañar a los más vulnerables de su sociedad, estaba basado y en la oración, y él mismo se refugiaba en ese espacio de su día, ¿no? En la oración, para fortalecerse primero con Cristo y después salir al mundo. Totalmente. Yo creo que en eso nos tiene que pasar a todos y mucho más a los consagrados, ¿no? Yo a los curas siempre les digo, tenemos que reservar nuestro espacio de oración, tenemos que tener nuestro momento de oración, porque ahí se nutre todo. Me dicen, no tengo tiempo para rezar. Pero escúchame, hermano, ¿te hiciste cura para qué? Para hacer un montón de tareas. Bueno, pero primero hay que cargar combustible, y el combustible se carga en la oración. Entonces, yo creo que en ese sentido, para Romero, indudablemente la misa diaria e indudablemente también la oración personal era lo que lo sostenía en una situación tan complicada. Buenísimo. Después tenemos otra de las categorías, que es la de su papel como evangelizador. Además de sus homilías extensas, él tenía un programa de radio, ¿es así? Sí.
tenía programa de radio y... Era un influencer. Bueno, no sé si se llamaría Era un así. influencer. Era como vos, Juanpi, un influencer. Era un influencer. Me cayó recién. Mirá. Era Casi un que. influencer, pero su con la época. radio. en Sí, ese sí, momento. sí, Tal seguro, cual. seguro que sí. En ese momento, las influencias Crack. eran por esos medios. Vamos a ponerlo. Patrono de los influencers. Siempre, los influencers nos gusta hacernos de patronazgo Claro, porque todavía no los no los tenemos. tenemos. Claro. Entonces, muy bien. Y por otro lado tenemos dos categorías más, que son los patronazgos y los viajes. Le dieron que poco- en este caso poco los puntaje. juntamos. Le dimos poco puntaje ¿Qué porque... es patronazgo? Para el Patronazgo copatronazgo encima. claro, ¿de qué cosas es patrono? Por Ah. ejemplo, tuvimos acá a San Lucas, que Sí. es patrono de los jóvenes, de los los médicos, solteros. soy soltero, es como ¿De que los tenía solteros? de los Mirá. solteros. Ahí viste, algo teníamos que tener. Revisando San Martín de Tours, tiene patronazgos, habíamos hecho la cuenta en más de 50 ciudades. Sí. Y ¿Y de bueno, Romero qué Y encontraron? Romero, Acá, no solo. Romero es solo copatrono, ni siquiera es patrono solo, es copatrono de El Salvador por todo lo que hizo Claro, por ese el país. tema es que es un santo muy nuevo. Reciente, Él es claro. santo desde 2018. O sea, octubre del 2018, Romero es santo. O sea que démosle Hay- tiempo. hay que para tenerle que- no paciencia, tuvo ¿no? chance todavía. Sí, igual hay... Carlos Acuti va más rápido, te digo. ¿No? Y porque es más joven, camina, corre más rápido. Pero, no, en serio, creo que porque es un santo más joven, perdón, es Más menos reciente. tiempo, más reciente, pero igual se lo conoce, me parece que esto es muy lindo, dicen San Romero de América, ¿no? Como diciendo, bueno, este santo paradigma para toda la iglesia americana, ¿no? Me parece que eso es muy lindo. Sí, también la realidad de esto de la violencia y el conflicto es una cosa que han vivido muchos países Sí. de América, entonces qué bueno también tener un santo que pueda reflejar cómo incluso a pesar de esas realidades uno puede seguir siendo fiel al Evangelio. Y en viajes le pusimos poco puntaje porque él sobre todo se quedó en El Salvador y se abocó a defender Sí. y a llevar el Evangelio ahí, más allá de los viajes que tuvo que hacer como obispo a Roma, pero él eligió su tierra, la abrazó y se quedó allí. Absolutamente. Y en realidad sus viajes a Roma fue un poco también para explicar en Roma lo que él estaba haciendo, ¿no? Porque también en Roma tenían como una mirada un poco prejuiciosa sobre su vida. Y ahí hay una linda conexión con el cardenal Pironio, porque justamente cuando él viajó a Roma la primera vez, el primer encuentro que tuvo con Juan Pablo II, no le fue tan bien. Juan Pablo II no terminaba de entender de qué se trataba un poco el tema de la iglesia latinoamericana y un poco lo que estaba pasando en El Salvador. Y Romero quedó como muy mal anímicamente, muy triste, y entonces fue el cardenal Pironio, así está registrado, el que lo sostuvo, el que lo animó, el que lo contenía, y creo que en ese sentido, hizo que el viaje no fuera tan duro. Ujú. Algo que me llama mucho la atención es, siempre viste que conocemos santos y cuando empezamos a ver qué otros santos de su época, vemos que están conectados, ¿no? Como si los santos fueran amigos entre ellos, porque además de vivir la misma época, se encontraban, se acompañaban. Qué lindo también poder decir que un santo argentino, Pironio, era muy amigo de otro santo de América y que se acompañaban y que compartían. Y cómo que- el espíritu sopla lo mismo, Lo ¿no? mismo. Los santos de distintos lados, el espíritu sopla y Sí. se escucha hasta el mismo mensaje. Como Es si la buenísimo santidad eso. fuera contagiosa, eso está bueno. Sí. Y lo otro que es importante con la figura de Romero es la figura de Rutilio Grande. Rutilio Grande era un sacerdote que fue declarado beato ya por el Papa Francisco. Rutilio Grande era un sacerdote que habían asesinado y que fue un poco previamente a Romero y que fue un poco el que generó como una reacción positiva en Romero de decir, bueno, me tengo que involucrar más, me tengo que jugar más la vida. Casi diría que lo de Rutilio lo cambió profundamente, o en todo caso sacó lo mejor de Romero para lo que significó después su profetismo. Entonces podemos decir, para cerrar un poco la presentación del santo de este programa, que toda la vida de Óscar Romero y especialmente de su martirio nos deja una enseñanza como de que para ser cristiano, para ser seguidor de Cristo, hay que jugarse hasta la vida con valentía, pero que evidentemente vale la pena. Vale la pena. Y creo que, a mí siempre me gustó decir esto de un verdadero apóstol de la paz.
Eso era Romero, un apóstol de la paz. No digo, cómo nosotros, cada uno en su ámbito, poder ser apóstoles de la paz. ¿No? Digo, a veces vuelvo sobre algo que también él sufrió, que es esta arma poderosa entre los dientes que se llama lengua, ¿no? A veces no andamos disparando, a veces no estamos con una ametralladora en la cintura, pero a veces somos terriblemente violentos en las cosas que decimos y escribimos de los demás. Incluso a veces en nombre de Dios. Somos tan hipócritas que hasta en nombre de Dios destrozamos a los demás, hablando, criticando o incluso escribiendo anónimamente en las redes. Con lo cual, ser apóstoles de la paz hoy también significa a veces, bueno, hacer que el corazón y la cabeza sean un poco más grandes que la lengua. Trajimos Déjenme hacer un libro. 2 comentarios sobre la tarjeta de color. El OAR, que yo por venir de Colegio Agustinos Recoletos van a pensar que es Orden de Agustinos Recoletos. No, son las siglas de Oscar Romero, porque su segundo nombre era Arnulfo. Arnulfo. Y el dibujo de Oscar Romero le queremos agradecer a Laucha de Cebando Santos Momentos, lo pueden seguir en Instagram, @CebandosSantosMomentos, que es un gran ilustrador, un gran evangelizador digital que conocimos en el Encuentro de Evangelizadores Digitales de este año, que se ofreció a hacer la imagen de Oscar Romero y de todos los santos que vengan de acá en adelante. Mirá qué genio, Así que le queremos agradecer a Laucha, porque además los que lo quieran ir a seguir y lo vean en su página de Instagram, tiene unas ilustraciones geniales, Espectaculares. donde además hace no solo ilustra, sino que además hace un repaso de la vida, tiene un podcast donde también habla de la vida de los santos, así que gracias por acompañarnos Buenísimo. y vayan a ver todo su contenido. Y sobre Romero, una sola cosa más. Digo, vos nombraste la película, creo la película está seguro en las redes, está seguro subida en YouTube, se llama Romero, es una película que es de 1989 o 1990, con un actor conocido en ese momento, Raúl Juliá, que después fue el de Los Locos Adams. Bueno, y la película es muy buena, así que a quien le haya interesado un cachito la vida de este santazo, vean la película que hasta históricamente está muy bien enmarcada. Vale la pena. Y es entretenida. ¿Y este libro que nos trajiste? Ese libro es uno de los libros para mí más lindos sobre la vida de Romero, que se llama Primero Dios, y realmente es otra cosa interesante, porque ahí lo plantea Romero muy humano, plantea el Romero dubitativo, el Romero que va planteándose su propia conversión, el Romero que plantea sus miedos también, así que es muy, muy bueno y es de este autor de La Roca. Es muy Hay bueno. que llamarse Arnulfo, ¿eh? Es que no ¿Por sé qué si ese comentario? no es que habría que No, perdón, pero Bueno, ¿por banco, qué? Bueno, la valentía no solamente La estaba en valentía fuera enfrentar de los eso, padres. Creo sino que que- vino desde el nacimiento, habrá la que ver valentía. si no habría que cosa que no sé, pero habría que ver si de repente, por ejemplo, en América Central no es un nombre muy común, capaz que Puede lo ser. es, ojo, no Claro. lo sé, no lo sé, digo, habría que ver eso. porque acá cuando tenemos nombres raros decimos debe ser mapuche. Sí, no, pero en serio, quizá Arnulfo sea un nombre más común en América Central, no lo sé. Jorge, y hablando de santos, si tuvieras que hacer un top 3 de tus santos favoritos, ¿cuáles serían? Opa, qué difícil. Yo no soy muy... Sí. Dale. Acá Dale. San todos Juan- sabemos porque vi el Juanpi- libro. Juanpi tiene su top 3 que todos ¿Qué diga ya que más o San menos lo Juanpi quiere que conocemos. diga este pibe? Yo te lo pregunto porque es una Sí, de las sí, preguntas sí, que sí. nos dejaron, porque pusimos una cajita en Instagram con preguntas que quisieran hacerle nuestros oyentes y espectadores que te quisieran hacer a vos, y uno de ellos preguntó, ¿cuáles serían los 3 santos favoritos de Jorge García Cuerva? Claramente, bueno, Oscar Romero. Y después hay santos que no sé si yo le tengo una especial devoción, pero indudablemente son figuras que han marcado la historia, la vida, la humanidad para siempre. Te quedan 2, ¿eh? Sí, creo que claramente uno es San Francisco de Asís. ¿Qué sé yo? A ver, ¿por qué? Va a querer que diga Santa Estoy Teresita. coincidiendo en el Obvio, top estamos 3, todos esperando eso. ¿Eh? Yo también llevo ese top 3. Está ahí. Me falta uno, pero bueno. Sí, El mío es particular. miren, a ver, ayer celebré misa, digo, no quiero zafar de la pregunta, pero ayer celebré misa en la parroquia Santa Isabel de Hungría, ¿no? Ah, Ahí mirá. cerca de Parque Chacabuco. Cuando uno mira la historia de esa mujer, ¿no? Que vivió re pocos años, no más de 25 años. Una mujer, hija de un rey, casada con alguien de la corte,
recontra comprometida, que se jugó la vida. Yo ayer planteaba ahí en la homilía, ella era reina, pero en su corazón no reinaba ella, reinaba Jesús. Y por eso cada una de sus acciones de bondad, de compromiso, de buscar a los leprosos, de llevarlos al palacio, de jugarse la vida, digo, en sus acciones claramente mostraba que vivía el Evangelio a full. Y le decía a la gente, miren, no es tan conocida Santa Isabel, así que pídanle mucho, porque seguramente tiene un poco menos de trabajo, por ejemplo, que San Cayetano, al que le pide todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay como figuras, así que, digo, hay como aspectos. Pienso Don Orione, digo, un hombre que planteaba, por ejemplo, digo, una frase que a mí me conmueve de Don Orione, que decía, Señor, llévame a la boca del infierno para que yo por tu misericordia la cierre. Señor, llévame a la boca del infierno para que yo por tu misericordia la lleve. Digo, la cierre, pensar dónde están hoy las bocas del infierno. Pienso los jóvenes atravesados por la droga y el alcohol, pienso los abuelos abandonados, la gente que está en la calle, las cárceles. Digo, y nosotros por la misericordia de Dios cerrar esa boca del infierno. Por eso digo, casi diría el tercero, déjenme abrir el juego a varios. Y después tiene que ver con épocas, ¿no? Hay momentos en los que yo le rezo más a uno que a otro. Tiene que ver a veces con lo que le quiero pedir. Pienso, a ver, digo, la figura de San José, indudablemente, digo, yo también soy de estos que tiene un San José. En mi escritorio tengo quizá uno de los primeros San José, que es un San José de bronce, que era del hoy Papa Francisco de Bergoglio, y yo a ese le lleno de papelitos arriba, abajo. Yo pongo 2, porque no me alcanza uno. Bueno, Le hace soñar mucho a San José, Juanpi. Pero sí, Jorge, yo creo... pero San José, digo, a mí me han regalado estas imágenes de San José. De hecho, ayer una anécdota muy sencilla, pero pasó un cura a saludarme y me dice, ¿estás en el obispado? Sí, pasé un minuto, pasó, y entonces le regalé... Pensé que me habían regalado unas hermanas, me habían regalado una bolsita, y como ellas hacen chocolate, yo dije, seguro que son bombones. Entonces se lo regalé, le dije, toma, te regalo, llévalo por tu aniversario. Bueno, se llevó. Y después abrió la bolsita y dice, no, che, no son chocolates, es un San José dormido. Bueno, le digo, llévalo igual, bien. no sea mala onda. Y lo llevo igual. Pero digo, por eso digo, la figura de San José dormido, este San José, no solamente en el que uno puede descansar la propia vida y descansar las intenciones que uno tiene, sino también yo pienso en los sueños de San José. Nosotros no podemos dejar de ser personas que soñemos, que tengamos ideales, que sigamos apostando que el Evangelio es posible. Y en ese sentido, esa figura me impacta mucho. Bueno, gracias. Yo quiero tomar algo que dijiste cuando estábamos hablando recién de Oscar Romero, que dijiste, cuando te critican de uno o el otro lado, es por ahí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te llevas vos con tu nuevo rol político ahora? Con esto de que cada vez que salís a hablar tiene cierta relevancia política, es y inevitable. que antes por ahí Sí, no. sí, me haces acordar a mi mamá el otro día, pero esto fue el otro día, mi mamá dice, al final yo prefería que fueras el párroco en la cava, por más que ella siempre tenía miedo que me pasara algo, pero decía, al final prefiero que seas el párroco en la cava, porque ahora con tu exposición mediática tengo que escuchar cada cosa. Y le digo, bueno, mamá, también tiene que ver con los medios que escuchás. Pero sí, a ver, son las reglas del juego. No te voy a negar que hay momentos en que me afecta, sí. Por eso hay cosas que prefiero no ver. Hay cosas que prefiero no ver. Lo que tengo claro es que, no sé si aquellos que escriben sobre mí o que dicen sobre mí, pero yo a la noche llego y puedo apoyar la cabeza en la almohada y descansar tranquilo y con la conciencia limpia. Creo que somos, bueno, por eso digo, somos terribles, decimos cualquier cosa, opinamos cualquier cosa, no tenemos límite. Me parece que hay situaciones que realmente opinamos, decimos, nos creemos dueños de la verdad, hacemos interpretaciones, y después hay periodistas que fingen demencia. Digo, yo cuento concretamente, algún periodista que hace un tiempo lo vi y me saludó y me dice, ay, nos conocemos, mucho gusto. Le digo, sí, nosotros nos conocemos. Yo iba a su programa cuando era párroco en la cava en el año 2011, 2012, 2013. Y dice, no, yo no sabía, pero escúcheme, usted me hacía las notas.
no voy a decir ni el canal ni el horario porque van a saber No, quién pero es. ya estamos investigando. Y Lorna investiga. bueno, y después, sí, y después en algún otro momento, le digo, bueno, pero usted cuando yo me nombraron obispo de Buenos Aires, usted dijo también un montón de cosas de mi vida. No, yo nunca dije nada. Amo que hayas usado el finge demencia. Sí, Y bueno, y tal hablando cual. de eso, Por se eso. me... Ahora es tan cómodo. Por eso a mí me da como, por eso digo, vuelvo a la pregunta. Sí. ¿Son las reglas del juego? Sí. Pero no me quiero acostumbrar a que tenga que ser así. Me parece horrible hablar y destrozar a todo el mundo y dar interpretaciones y especular. Cuando no tenemos noticia, con 2 o 3 elementos especulamos. Y después compramos pescado podrido, porque a veces la fuente de información no es la realidad, sino un portal totalmente marginal. Digo, sí, no me gusta. Pero eso me hace crecer en la humildad, en la misericordia, no deja de ser un ejercicio. En la paciencia. No, La paciencia. ¿No es a veces el periodismo como una boca de infierno, en ese caso, en donde te toca estar? No lo había pensado, pero sí, puede ser. Porque desde la misericordia hay que estar ahí. Sí. Esto lo van Miren, a levantar mañana todos los medios. No, pero es que es así, También ¿no? una boca de infierno son las nuevas enfermedades como la depresión. Sí, Creo claramente. que a veces es un lugar donde no nos detenemos, pasa, nos circula alrededor. Ayer, hablando con una persona, notaba esto y digo, wow, qué intensidad que hay acá y qué lugar está atravesando esta persona. La depresión es hoy creo que claramente otro lugar y otro ámbito muy complicado de que vive estas pobrezas urbanas, estas pobrezas de cemento, como digo yo, pero sí, claramente. Así que bueno, qué sé yo, bueno, vuelvo a lo anterior, digo yo cuando no sé si ustedes vieron el Te Deum mío del 25 de mayo o el del 9 de julio, yo pongo un fragmento al principio que lo copio textual, que pongo. Este es un mensaje sí. para todos los argentinos, más allá de saber que alguno quizá tome alguna frase aislada, apostando una vez más a alimentar la fragmentación. Y de hecho, me cruzo después, y vos pues, mirás un canal y yo le hablé al presidente, mirás otro canal y le hablé a la oposición. Bueno, mirás un canal y soy de un partido, mirás otro canal y soy de otro partido. ¿Y cómo te llevas con la afirmación de que dicen que sos peronista? Sinceramente, me digo, yo no voy a salir a aclarar, o sea, yo lo que siempre digo, el otro día me lo dijo alguien, me dice, no tenemos que salir a aclarar las afirmaciones de otros, en todo caso que salgan ellos a aclararlas, yo no tengo nada que aclarar, yo tengo claro lo que pienso, ¿sí? Y tengo claro lo que hago en el cuarto oscuro, más de uno se sorprendería, pero no se lo tengo que explicar a alguien que es el que larga la acusación, en todo caso el que larga la acusación que aclare o que dé el fundamento para decir lo que dice. Y a veces es también para hacer hablar, ¿no? De las acusaciones. Claro, Siempre son sí, para exacto. a ver si te defendés, si no te defendés y hablar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde el nuevo arzobispo de Buenos Aires? Porque, a ver... Y aparte, ¿de qué lado de la grieta estás? Exacto, ese es el esto tema. todo el tiempo. Ese es el tema. Sí o sí tenés que estar de un lado o del otro. A mí eso me agota. Me agota. Yo creo que habrán escuchado alguna vez, yo planteo que no es grieta, yo hablo de herida, porque la grieta es en una pared y la grieta en general es muy difícil de arreglar. Yo planteo la cosa de la herida porque creo que la herida por un lado nos duele. A mí personalmente me duele el enfrentamiento constante entre los argentinos. Me duele, no me gusta. Sigo apostando a que podamos ponernos de acuerdo en 2 o 3 temas. Sigo apostando a que el otro que piensa distinto es mi hermano, no es mi enemigo ni mi adversario. Y la herida en ese sentido duele, pero al mismo tiempo la herida da idea de cicatrizar. Entonces me da también como la esperanza de que alguna vez superemos esto y podamos decir, mirando las cicatrices que nos quedaron, de que esto es un mal recuerdo. ¿Sabes qué pensaba? Además, más allá de la cuestión política que como Argentina nos atraviesa desde hace muchos años, recién te escuchaba decir fingir demencia y esto de hay cosas que prefiero ni ver ni escuchar, y lo traspolaba a otra realidad tan propia del mundo de hoy, que son las redes sociales, el anonimato de poder decir y comentar lo que sea y criticar. ¿Qué consejo darías para que
a esto de no, o cuando uno, por ejemplo, todos nosotros estamos presentes en redes sociales, tenemos ahí, por ahí Juanpi un poco más, otros un poco menos, pero nuestra presencia ahí como evangelizadores digitales, y a veces llegan comentarios que lastiman o que nos ponen en un lugar no muy cómodo. ¿Qué consejo darías para poder enfrentar esa realidad del anonimato y la crueldad que a veces existe en redes sociales? Bueno, yo gracias a Dios yo no tengo redes sociales, ¿no? No tengo redes sociales. Manejo el correo electrónico, manejo mi WhatsApp y después no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo nada. Una vez me dieron un consejo que me pareció genial, alguien que tiene mucha vida pública, una amiga, y me dijo: nunca leas los comentarios de una nota tuya. O sea, capaz que la nota es buenísima, la nota dice: el arzobispo de Buenos Aires celebró una hermosa misa en la catedral. Ese es el titular, pero seguramente quienes escriben te destrozan a la catedral, dicen que seguro te robaste todo, porque en general lo que expresamos es como todo el odio, la bronca, la impotencia, no sé, las ganas que tendrán algunos de estar en los medios, entonces creen que tienen un minuto de fama porque escribieron 2 renglones defenestrando al protagonista de la noticia, no lo sé. Pero a mí ese consejo me hizo muy bien. De hecho, a veces me enojo cuando vuelvo sobre la figura de mi mamá, que lee algunos comentarios y le digo: mamá, no tenés que leer eso. ¿Para qué? Te estás entristeciendo, te pones mal, te angustias. Y lo otro también, creo que cada uno de nosotros se conoce, con lo cual uno sabe que a veces tiene días más grises que otros. Bueno, los días grises, preservate. Los días grises, trata de no exponerte tanto. Es el único consejo que podría dar. Yo no soy especialista en el tema, pero me parece que no leer comentarios a mí me hizo muy bien, siempre. Y lo otro es, los días grises, preservate. O sea, hay días que uno está más vulnerable. Bueno, esos días que estás más vulnerable, no te muestres tanto. Yo leo los buenos comentarios. Ya está. Claro, pero los que no son tan buenos los saltea. Pero para es uno que finge demencia. Fijo demencia. Pero escuchame una cosa, para leer buenos comentarios tenés que también estar distinguiendo de los otros. Entonces, los otros los estás leyendo. Para eso tiene indirectamente. secretario. Pero mi mente los borra. Bueno, Jorge, Buena capacidad. buenísimo que lo podés hacer. Cada uno Sí. puede hacer lo que quiera. yo te quiero preguntar algo. ¿Qué te preocupa y qué te anima de la evangelización digital? Hablando de las redes sociales. Epa. ¿Qué me preocupa y qué me...? ¿A qué te anima? A ver, lo que me preocupa es esto que hablamos recién. Me preocupa que... El hateo. Sí, me preocupa esto de haters. que... A ver, creo que hay temas que en realidad no son ni buenos ni malos. El problema es cómo lo usamos, ¿sí? Digo, el libro en sí mismo no es ni bueno ni malo. Si yo lo uso para leer y para compartir la biografía de Romero es una cosa. Ahora, si yo lo uso para tirárselo por la nuca a Juanpi y lo estoy usando como un arma. Entonces, creo que acá pasa lo mismo. ¿Qué es lo que me preocupa cuando usamos todo este ámbito de las redes y cuando utilizamos todo este mundo digital para destrozarnos, para fragmentarnos, para tratarnos como enemigos? En definitiva, el Papa habla del terrorismo de las redes, ¿no? Directamente, o sea, nos transformamos en terroristas, ¿no? Nos pasamos metiendo bombas por todos lados y nos encanta y disfrutamos que exploten y que destrocen a la gente. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que me anima? Creo que es un canal de evangelización único, increíble, que nos anima en la creatividad y en la audacia, que creo que son 2 características que Francisco plantea como notas de la santidad en el mundo de hoy, la creatividad y la audacia. Y creo que en este sentido todo el mundo digital aporta o apuesta a la creatividad y la audacia, entonces creo que es genial, es genial. Vamos para adelante. Sí. Dentro de la creatividad y la audacia, tenemos para presentarte lo que se llaman los Un memes. segmento. ¿Conoces los memes? Sí, ¿no? Sí. ¿Los usás usás stickers? ¿Usás? Sí. Perfecto. Ah, buenísimo. Porque Excelente. nosotros... Lo dijo con dientes, así. Sí. Pará. Con miedo. Sí, pará. No, uso y en general soy bastante como... A ver, Clásico. hay algunos... No, hay algunos que viste, que expresan con caras o con miradas lo que Mucho. querés decir. Exactamente. Así que eso los guardo como tesoros y los uso en determinados momentos. A mí, recién cuando contabas lo de tu mamá, que le decías, mamá, no leas, me hizo acordar, y este le va a gustar a Francisco, el meme de Los Simpsons cuando Seymour le dice, no, mamá, no mires por la ventana. Sí. Siempre digo que la persona que hace referencia a los Simpsons Es ya bienvenido. nace con algo bueno. Tiene Mirá. algo bueno en su corazón. Mamá, no leas los comentarios. Bueno,
Y entonces tenemos los memes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros presentamos un meme que no tiene el contenido, no tiene lo que... Porque muchas Lo que veces los memes significa. vienen con frases, Sí, vienen con vienen frases. ya con diálogos y todo. Entonces, vamos a presentarlo y nosotros podemos aplicarle alguna historia de la Biblia, podemos aplicárselo, alguna historia parroquial. Casi siempre, pobre, las viejas son las primeras que entran en las historias parroquiales, pero hay más gente que las viejas también. Entonces, bueno, todo eso va a entrar en el meme. Así que ahí aparece la creatividad y la audacia. ¿Vamos con el primero? Pueden ser pasajes bíblicos, como también puede ser realidades de la iglesia. Y es buenísimo porque vos conocés más del Antiguo Testamento también. Porque yo a veces cuento del Antiguo Testamento y no se me ríen. Claro, nosotros nos quedamos como, ¿qué? A ¿En ver, qué parte aparece ¿Qué eso? pasaje es ese? bueno, a ver, ¿Cuándo? probemos a ver si sale. A ver, vamos a ir acá A atrás. ver. ¿Vienen para atrás también? Porque Vamos. en la pantalla los Sí, vemos. pasa Ahí bien. está. Bueno, ¿qué historia le pondríamos a este grito de gol? Vamos. A este grito... Exacto. Para dar contexto, es un grupo de relatores de la UFC que ante un knockout festejan muy alocadamente. Yo me los imagino tres discípulos que acaban de confirmar que Jesús resucitó. Entonces los tipos están La recontra expresión. locos diciendo, está vivo. Y va gritándolo. Yo iba a decir una palabrota, pero digo, no pueden creer que Jesús está vivo. Vamos carajo. Sí, como mínimo. Claro. Para, yo imaginaba... Me ¿sabes imaginé qué? exactamente lo mismo. Los 4 que bajan al paralítico y Jesús... ¿Y por qué los gritos? Porque lo reciben y dicen, Pará, vamos, porque llegó. lo curó, lo bueno. sueltan y lo hacen paralítico de nuevo, pero... Post-curación. no, tremendo. No, ahí está Puede esa ser, puede expresión. Yo me imaginé la resurrección también. Resurrección. Como el momento... Yo quiero saber qué dice la gente en comentarios. No sé si vienen comentando que... Sí, hoy que- no los estamos... Estamos como así remetidos en la entrevista y no Es que estuve es leyendo muy los interesante comentarios. la hoy. conversación. Pregunto, ¿hay gente que escribe algo? Sí. ¿No? Claramente, nosotros, Sí, Jorge, paso, estamos pará. en vivo por Acá YouTube pusieron. hablando de eso. Nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, No Hacemos Fotocopias, y en nuestras redes sociales, @No Hacemos Fotocopias en Instagram. Y ahora, efectivamente, estamos en este momento en vivo y tenemos 59 personas, más o menos, En este 59, momento. conectadas, que van y vienen, más o menos. Y uno de ellos dice que también se imaginó cuando es una resurrección o una... La de Lázaro. Pero la de Lázaro, piensa él. Cuando Jesús resucita a Lázaro y las hermanas dicen, vamos, gol, Bien ahí. como... Eso, Hay es otra de las más de interpretaciones. ¿no? Hay otra más. ¿Otro meme o qué? El paso del Mar Rojo, Tengo dicen una de- también. yo tengo Cuando una de termina parroquia. el mar se cierra, se van los carros y los faraones. Y ahí todos el egipcios, pueblo de ¿no? Moisés Ahí festejando. festejando Re que bien. pudieron cruzar. ¿Tenemos Yo tengo- otro meme atrás? Para Perdón. que tenemos otra interpretación Tengo ahí. una. Cuando salgo en horario de dar la misa. Tanto las viejas. ¡Ah! Tal cual. O sea, Cuando sos la- re impuntual. Yo se voy a intentar. Vamos con el próximo meme que está por ahí. El- A ver. Tenemos uno más. Sir? gran serie. Sir, are you listening to me, sir? Sir, I'm talking Fingiendo to you. demencia. Sir, Claro. El sonido salió desfasado, pero básicamente es la señora tratando de hablar con la persona. Que está Con girando. el señor que y gira y le da la persona del espalda. escritorio que A ver. ¿Qué Yo puede salir de ahí? puse una de ese meme? interpretación muy rápida que es... Es Pilato, lavándose las manos. rezándole a un santo y que el santo no te cumpla lo que le estás pidiendo, no sé. Tal Rezarle cual. a San Antonio que no me Yo no consiga sé un por qué, en novio. realidad es medio forzado, pero me acordaba de cuando el ciego de Jericó empezó a gritar, Jesús, ten piedad de mí, y los que estaban alrededor lo callaban. Entonces me imagino esta mujer como que sería este ciego que pide ayuda y el tipo que se hace el gil. Yo estaba pensando... ¿Pensás? Hoy este no, hoy no estoy momento, solo. like al qué vivo. afilado Esto va a Me quedar encanta, me encanta. como... Un ¿Qué te aplauso. pasa? Un Arzobispo chiste. de Buenos Este Aires. es un clip para Instagram. No,
Tal Claro, cual, tal un cual. chico. Ahora ya está, quedé muerta en este momento. No, por No, favor. mentira. Pero yo estaba pensando cuando, esta es la de Pilato lavándose las manos, Sí. y estaba pensando también este Barrabás que va viendo, viste, que lo resalva, entonces se va escondiendo y se sale. El tipo sale vivo de ahí. Esa a la que había pensado. Tenemos otros en comentarios también. A ver. La viuda y el juez injusto. Y cuando la gente que viene una vez cada tanto a la parroquia se queja de la gente que ayuda en la misa. No, yo lo otro que pensaba, digo, pensarnos como iglesia, que a veces frente a la gente que se acerca y nos hacemos un poco los sonsos, ¿no? Francisco insiste y plantea esto de ser una iglesia hospital de campaña que recibe a los heridos de la vida. Y eso significa estar atentos a los que pasan, a los que se acercan, a los que piden ayuda, a los depresivos, a los que están mal. Entonces, digo, me parece que este señor que giraba, haciéndose como el sonso, puede ser justamente lo contrario, la iglesia que no quiere escuchar, que no quiere hacerse cargo de quienes se acercan. O también puede ser cuando Dios es muy claro con un llamado, una vocación, un mensaje y uno se hace el sonso y dice, Epa, eso verdad, me también. sirve". Reba, Está bueno. Reba, Aparta Va de este para todos cáliz. ustedes que nos están mirando. Cuando te llama para ser catequista y vos estás ahí. Bueno, vamos con el próximo. Dale. Próximo meme, el tercero y... Tercero y último. Tercero y A último. verlo. Ahí está. ¿Estamos ahí? Ahí. Bueno, Epa, las esta cartas de aplica más- Pablo. Esta aplica más Recibida. a lo que estaban diciendo ustedes. Que te llega la notificación. Sí, sí, sí. Te Yo lo quiero pensé. evangelizador digital. Bueno, en otro momento de mi vida puede Claro que ser. lleva puede ser. eso. Yo lo pensé con el joven rico. Jesús diciendo, le mandó la Eso. carta al joven rico de tenés que hacer esto y Deja todos tus meter bienes. Deja todos tus bienes, Lo guardo, claro. ¿no? Y Lo sigue. rompo ahí. Esa va. Sí, sí, sí. Yo- Pensaba Elías en la montaña cuando le dice... Esas son las referencias del Antiguo Testamento que no Claro, entendemos. perdón. ¿Qué pasa con Elías ahí? No, es que Elías, viste, pasa una montaña, es por acá, no, es por acá. Pero después el mensaje es, bueno, pero vos no sos el único, estoy pensando en otro. Y Elías se creía que era él el único profeta. Entonces ya ahí el mensaje, bueno, no soy el único, se me fue todo mi proyecto. Me hace acordar cuando le escriben a Pedro que viene Pablo al primer concilio de Jerusalén, ¿no? Sí, o pensaba incluso, ¿saben qué? Digo, esforzado también, pero Herodes recibiendo la noticia de que nació Jesús, ¿no? Y no... Una vez, creo que está en el oficio de lectura del día de los Santos Inocentes, del 28 de diciembre, y plantea, Herodes, si te hubieses dado cuenta que no venía a competir con vos, sino que su reinado era distinto. Entonces me lo imagino recibiendo esa notificación, quizá de parte incluso de los Reyes Magos, y diciendo, no, mejor archivamos ¿Sabes qué? esto. Acá en comentarios dicen una que me hace acordar mucho a tus homilías, Jorge, porque dice, cuando recibís la buena noticia y hace cuenta que no la escuchaste, nos hacemos los giles, dice. Y esto de dejarnos abrumar por las malas del día a día, por las dificultades, por ver todo oscuro, y no nos damos cuenta que tenemos la mejor noticia, que es Sí. que Jesús Pará, resucitó acá y nos salvó. Hay una más que me encantó, cuando escuchamos que hay que perdonar 70 veces 7. También es muy buena. Muy buena. Muy bueno. Pero hay algo que me gustó, y no porque tenga una cuenta de memes, pero bueno, un poco el humor a veces también nos ayuda a profundizar en la fe, Totalmente. a aprender cosas nuevas, a aprender citas bíblicas del Antiguo Testamento que no conocemos, A reflexionar. y nos sirve un poco a la formación y a adentrarnos un poco más en la fe, en el catecismo. Vos, Juanpi, que sabes mucho de eso. Inchequeable. Bueno, sabemos que mencionaste ya en el programa muchas veces a Francisco. Claramente estás muy alineado con su camino pastoral. Y en el último tiempo, yo por lo menos me di cuenta que hay un montón de cosas de la iglesia
que no sé, que desconocía, y una de esas cosas fue lo que sucedió hace poco con la sede primada de Buenos Aires. Explícanos un poco eso. Hablando de periodismo, Chomeanos un también poquito. se habló un montón de por qué se tomó esa decisión, de si te... Pará, de si había- ¿alguien te dijo que fue porque Francisco estaba enojado con vos? No, sé que lo dijeron en los medios. Pará, Igual es fantástico. Te Pará, saco la es sede. muy tomá. buena. voy a ser el periodista de intrusos. Pero estuve con el Papa, me acuerdo, en agosto, y le contaba y se moría de risa. Porque esto había sido en julio. Porque a mí me surgen dos preguntas de esto. Que Sí. una es, si nos puedes explicar Sí. rápidamente qué fue lo que pasó, y la otra es, nosotros ya sabemos que Dios es argentino, pero decíamos que atiende en Buenos Aires. ¿Ya no atiende en Buenos Aires? Ahí está. A ver, la sede primada significa la primera iglesia diocesana que hay en un país. Por ejemplo, en España no es Madrid, es Toledo. ¿Sí? En Bolivia se cambió hace poco, no es La Paz, es Sucre. ¿Sí? En Francia no es París, es Lyon. Entonces, en Argentina, desde 1936, y en realidad por un pedido que había hecho el cardenal Copelo, se le dio a Buenos Aires. Pero en realidad Buenos Aires era la primera arquidiócesis. Pero la evangelización en Argentina comenzó justamente por el noroeste, comenzó por Santiago del Estero. En el 2008, en una homilía, Francisco Bergoglio en ese momento, ordenando obispo auxiliar a Monseñor Torrado Mosconi en la Catedral de Buenos Aires, lo nombraba obispo auxiliar de Santiago del Estero y dijo ahí, Santiago del Estero, a quien en algún momento habrá que devolverle en justicia el título de primada. Y es lo que hizo el Papa. Pero no lo hizo él solo, se hizo un estudio donde verdaderamente se comprobó que claramente la primera diócesis fue la diócesis de Santiago del Estero. Y por eso entonces la primada es la primera. Es eso. una cuestión literal. Absolutamente, pero no es más que un título, no tiene a mí, ¿en qué me afectó a mí que tuvimos que cambiar el sello, cortarle un pedacito de abajo? No es que te sacaron poder. Pero es que no tiene nada que ver con eso, Ok, es ok. un título honorífico nada más. Insultar. Una pregunta, porque justo se Igual discutió. Dios, como en un país como el nuestro, que se dice federal, pero que tiene todo concentrado en Buenos Aires, sigue atendiendo en Buenos Aires también. Mucha gente necesita venir acá por un montón de trámites. La gran pregunta que me hicieron mis parroquianos, Sí. ¿sigue siendo sede cardenalicia? No, eso es lo mismo, no significa que sea o no sea que sede cardenalicia. ¿No? Digo, a ver, en Buenos Aires tenemos al cardenal Poli, sigue siendo cardenal elector, es decir, el cardenal Poli tiene menos de 80 años, con lo cual sigue siendo elector, ¿sí? Por eso no puede haber dos cardenales electores de la misma ciudad. ¿Sí? Entonces, la sede cardenalicia no se plantea de esa manera. Hay ciudades que han sido ciudades que han tenido cardenales durante mucho tiempo. Milán, por ejemplo, en este momento no lo tiene. Pero eso es un criterio personal del Santo Padre, así que no tiene nada que ver tampoco. Pregunta importante. Pero que- ayuda, ¿ves? Pero ayuda a la especulación periodística. Siempre. Ayuda a que hablemos y que saquemos cualquier interpretación. Porque dentro de las especulaciones y todo, la semana pasada hubo como una reunión de obispos Sí. y salían votados obispos presidente, y tienen 500.000 cosas. ¿Cómo se elige los obispos Se presidentes elige la con- comunicación, por ejemplo? Se eligen Nosotros- con votaciones, algunos se presentan como candidatos, ¿Se autopresentan? sí, o los presentan otros, y después está la opción también de algunos que quieren ser presidente y otros que preferimos no serlo por determinadas cosas. Digo, a ver, Buenos Aires, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos 186 parroquias, ¿sí? Tenemos 400 curas. Tenemos una realidad tan complicada, digo, no es tan fácil asumir la presidencia de una comisión con responsabilidad. Entonces digo, hay distintos modos, pero la votación se hace por consenso también. Y más allá de las votaciones, porque por ahí no todos pueden saberlo, la reunión de obispos es de la conferencia episcopal. Sí. ¿Y cómo es que funciona la conferencia episcopal? ¿Cuáles son sus responsabilidades en cuanto a la Iglesia de Argentina? La conferencia episcopal es la reunión de todos los obispos, la conforman todos los obispos, y tenemos 2 reuniones anuales que se llaman reuniones plenarias. Ujú. Después tenemos lo que llaman las reuniones de la comisión permanente. La comisión permanente solo participan algunos obispos. Yo participo como arzobispo de Buenos Aires en esa reunión permanente. Entonces,
básicamente lo que nosotros tratamos es de conjugar lo que es la articulación del trabajo pastoral y de la reflexión de la Iglesia para todo el país. Si bien es verdad que somos obispos entre auxiliares y diocesanos, estamos en alrededor de 100, con los eméritos también, digo, es un número muy importante y cada uno puede tener su palabra y en su diócesis más o menos también su estilo. Lo que tratamos es de tener un trabajo articulado y de conjunto. Entonces, para eso son fundamentalmente las reuniones y para eso es la conferencia episcopal. Perfecto. Y sabes que acá en el equipo nuestro tenemos muy lindas noticias que estuvimos dando en estos últimos programas, es que dentro de todo el equipo hay 2 parejas de novios. Sí. Y los 2, el día de la peregrinación en Luján, llegaron a la basílica y los muchachos clavaron rodilla y pidieron matrimonio. Entonces, nosotros queríamos hacerte algunas preguntas en relación a los sacramentos y en particular a 2 realidades. Por un lado, la matrimonial. Me acuerdo que hace poco, relativamente poco, el Papa comentaba en una entrevista que la mayoría de los matrimonios de la Iglesia terminan o por algún motivo pueden ser nulos porque no existe mucho conocimiento a veces de cuáles son todos los requisitos de esto de ir libre y de que sea una decisión plenamente libre Fue durísimo ese comentario y los comentarios que vinieron después. Pero, ¿qué significa esto de la nulidad matrimonial y qué implica en el sacramento del matrimonio que de verdad sea como pleno y que no termine siendo nulo? A ver, básicamente la nulidad tiene que ver con que se encuentren causales previas a la celebración del sacramento, ¿sí?, que justamente pongan en discusión si ese sacramento es válido, ¿sí? Entonces, digo, el no conocimiento de lo que significa las propiedades del matrimonio. O, por ejemplo, un ejemplo, nos queremos casar, pero bueno, hemos decidido que no vamos a tener hijos. Cuando justamente uno de los fines del matrimonio es el engendrar hijos. Nos vamos a casar, pero bueno, hoy nos amamos, no sabemos si esto va a ser para siempre. Bueno, justamente uno de los fines del matrimonio es considerar el bien de los cónyuges y la indisolubilidad. Entonces digo, cuando esto no se da, ya no está el conocimiento previo, o sea, entonces digo, en ese sentido me parece que el Papa lo plantea. Es decir, hay un desconocimiento grande sobre las propiedades del matrimonio, sobre los fines del matrimonio como sacramento, y si esto se explicita previamente, estamos hablando de un matrimonio que es nulo porque no tiene validez para ser celebrado. Claro, como que la nulidad del matrimonio implica que antes de la celebración de ese sacramento, porque lo hayan charlado o porque alguno no le dijo que no tenía intención, por ejemplo, de ser padre o de ser fiel o qué sé yo, el matrimonio, por lo tanto, no fue matrimonio, por lo tanto, no hubo tal sacramento. Exacto. Y entonces se hace el proceso de nulidad para de alguna manera corroborar eso que sucedió. El Papa Francisco en esa entrevista decía, un comentario gracioso que le hacía una persona, de ustedes los curas son muy vivos porque tienen 10 años de formación para ser curas y si entran en crisis muchos pueden dejar el sacerdocio, pero a los matrimonios nos dan 2 tallercitos de un par de horas y nos mandan a casarnos y tiene que ser para toda la vida. Y me parece que puede ser un gran llamado a los laicos para ayudar en las parroquias a lo que vos decías, Juanpi, necesitamos catequistas y todos miran por otro lado, decir, bueno, que los laicos también podamos empezar a ayudar a hacer formaciones prematrimoniales más profundas, con más tiempo, donde probablemente cuando pase eso va a haber muchas parejas que van a decir, no sé si quiero casarme, pero bueno, tampoco nos tenemos que guiar por el número. Y yo he pensado por ahí, Maxi, ¿qué proceso tenés vos de preparación al matrimonio desde ahora hasta la fecha? ¿Qué preparación tengo o quiero tener? Las dos cosas. Porque fecha tenés. No, fecha no tenemos. Fecha todavía no pusimos. Menos mal. Fecha no pusimos. Bien. Pero sí, esto lo iba a sumar a lo que decía recién Fran. Hay muchos retiros que son para parejas, que son prematrimoniales, que bueno, nuestros amigos de Vicaría de Jóvenes que se casan ahora el mes que viene lo han hecho, nos han invitado, así que creemos que es un camino también para
Primero para fortalecer la pareja y para fortalecer la fe en el matrimonio, para darle el lugar que requiere el sacramento del matrimonio. ¿Y eso qué tan conocido es? Porque yo la gran pregunta que tengo es, ¿qué tan conocido es todas las ofertas para prepararlos? Porque esto que dice Fran está buenísimo. No es tan conocido. O sea, de hecho nos llegó justamente por estos amigos de Vicaría, pero no es que, por lo menos no lo vi nunca en ningún posteo, no sé, en redes, publicitando estos retiros que hago, estas charlas o lo que sea, más allá de las charlas prematrimoniales que se dan en todas las parroquias. Ujú. Así que estaría buenísimo por ahí empezar a... Y Jorge, ¿que vos ves algo de esto? ¿Hay algo en Buenos Aires? A ver, sé que hay, me parece que sí, a ver, hay algunas parroquias que tienen como mayor dedicación, que hay alguna experiencia así de encuentros, incluso de retiros, de acompañamiento. Está todo lo que tiene que ver con encuentro matrimonial, que hoy se ha ampliado también hacia novios. Me parece que es otro ámbito en el que hay que apostar mucho a la creatividad pastoral, ¿sí? Y creo que aquello del reclamo de esta señora, de esta mujer, de decir, nos dan 2 charlitas y ya estamos, y creo que en algún sentido quedó así, ¿no? Hoy por hoy, de algún modo tomando esta idea de que son muy pocas las parejas que piden el sacramento, la celebración del sacramento del matrimonio, con más razón creo que hay que apostar a una pastoral prematrimonial fuerte, importante, creativa, que esté cerca, y quizá no haya que pensarla por parroquias separadas, sino que haya que pensarla o por decanato o por vicaría, acompañando las parejas del primer semestre, las parejas del segundo semestre. Digo que se sientan, me parece, mucho más cerca, sí. Sí, no sé qué pensar. Sí. Yo tengo 2 cositas rápidas con este tema. Una, la frase que dijo el Papa, no sé si la dijo el Papa, en realidad la frase que decimos casi todos los curas, que la mayoría de los matrimonios son nulos, creo que es una frase histórica, no se la adjudicaría al Papa, yo creo que la repite dentro de un sinfín de repeticiones que tenemos como curas de frases hechas. Y creo que el primer día de la preparación de tu vocación al matrimonio o a la vida consagrada es el día después de tu confirmación. De ahí en adelante tiene que iniciar tu preparación para servir. Si no te tomas en serio en tu vida el día de tu confirmación en adelante, y después llegamos vacíos, llegamos con una charla, 2 charlas, ¿no? Pero ¿qué hay? Hay toda esa vida joven que te tiene que preparar a llegar a una decisión que es tu vocación. Y después laburar con la otra persona para que eso se concretice y pueda dar fruto a lo largo de la vida y no ser una cosa inválida, ¿no? Pero creo que el momento exacto donde preparamos nuestra vocación es el día después de nuestra confirmación. Vamos a pasar a otro momento ahora. Bueno. Porque tenemos que cerrar el programa. El programa se nos fue rapidísimo. Sí, pasó volando. No sé ustedes, pero se nos fue muy rápido. Y primero te vamos a regalar el mate de No Hacemos Fotocopia, acá. Gentileza de la gente de Villaventana, cierra la ventana. Para que tomes todos los días en la curia. Muchas gracias. El Museo del Mate, agradecemos. Muchas Ahí, gracias. No Hacemos Lo Fotocopia. podemos corroborar, Jorge. Mirá que si no tomas mate ahí, Sí. te vamos a No delatar. Yo en general, cuando estoy solo, no soy de tomar mate. O sea, yo vivo en Flores y en casa, bueno, vivo con el perro. O sea que no tomo mate, salvo que venga alguien. Ahí sí, soy más del café, del té o mate cocido o mucha agua. Yo soy de tomar mucha agua. Así que, pero cuando estoy con otro y en general en la curia cuando vienen para una audiencia o vienen curas y todo, siempre una de las propuestas es, tomamos mate, bueno, tomamos mate y... ¿Mate o café? Mate o café. O agua. O agua. Vamos a pasar al ping-pong. Esto es rapidísimo y cerramos porque es un programón el de hoy. Dale. Maxi, es todo tuyo el programa ahora. Todo mío. Bueno, antes del ping-pong tengo a mis amigos de jóvenes, de Vicaría de Jóvenes Flores, que dicen, estamos con el arzobispo para armar la Vicaría de Matrimonio y de adultos jóvenes. Bien. Jóvenes adultos.
Ahí sí. Así que bien. ya tenés manos a tu Sonaron. disposición. Les cuento que una cosa interesante, mi propuesta para el año próximo, en torno al Jubileo de la Esperanza, es proponerle a la Vicaría de Jóvenes de la Arquidiócesis hacer un sínodo de las juventudes urbanas. Es decir, sínodo de las juventudes urbanas lo planteo como un espacio en el que las distintas realidades de juventud de la ciudad, llámese jóvenes de las universidades públicas, jóvenes del colectivo LGTB, jóvenes de los movimientos sociales, jóvenes de las parroquias, jóvenes de las universidades privadas, puedan generar un espacio de debate, de discusión, de profundización en los temas que les interese y que de algún modo, digo, un signo de los tiempos hoy es la enorme fragmentación, ¿sí? Creo que apuesto a que en los jóvenes esa fragmentación se transforma en una oportunidad de diálogo y de encuentro. Así que, sinceramente, les digo, tomo la propuesta, pero se las devuelvo diciéndole, denle para adelante. Es nuestro. Le mandamos saludos a los jóvenes Flores, a todos los chicos. Que están haciendo el aguante siempre. Gracias. Bueno, ping pong con el arzobispo de Buenos Aires. ¿Tengo que mirar imágenes o no? Te escucho. No. Ahora tenés que Si mirar querés mirar la cámara, que está ahí. Bien, dale. O la cámara. Nombre completo. Jorge Ignacio García Cuerva. Fecha de nacimiento. 12 de abril de 1968. ¿Hay más gente buena o mala en el mundo? Mucha más gente buena. Quizá lo único que diría es que dicen a veces, hay una frase, creo que es de Bersón, que dice, lo único que tienen que hacer las personas buenas para que el mal avance es nada. Y por eso a veces no se nota, porque creo que hay mucha gente buena que hace nada. Ok. Buen punto. ¿Mate dulce o amargo? Amargo, ¿Team verano o team invierno? verano. ¿Venta granizada, sí o no? Sí. ¡Vamos! Ok, vamos. Es de mi team. Del mío también. ¿Cómo te imaginas en el cielo? Una fiesta con vinos, como dice un poco Isaías, comida, banquete, vinos anejados, música. Yendo. Me parece que yo pondría cumbia, Llegando. pero sí. ¿Sí? ¿Llegarías con cumbia? Sí. Porque la pregunta es ¿cómo te imaginas en el cielo? A Me vos. imagino, no sé, encontrándome con amigos, con mi familia, pasándola bien todos juntos. Sí, Bien. me imagino así. ¿Susana Jiménez o Mirta Legrand? Mirta Legrand. ¿Gusto musical? Soy bastante complicado con eso, porque yo te puedo llegar a escuchar una ópera y me conmueve y después me encanta Ráfaga, ¿entendés? O sea, vos ves el Spotify mío y te querés morir. Bueno. Puedo tener Dioses Cáritas, ¿viste? Y al lado tengo... Sí, Toco para Dios. sí, hay un tema, ahora, sí, no sé, qué sé yo. A ver, la cumbia me gusta mucho, pero ¿sabes por qué? Porque me asocia mucho al barrio también. Es una cosa como muy, muy fuerte en mi vida. Lo que me emocionaba, el baile, el encuentro con la gente, bueno, todo eso. Creo que por eso. Hay cosas de folclore que me encantan. Sí. Qué Quedo bien interesante con debe todos. ser el resumen de fin de año de Spotify de, Sí, de sí. Monseñor García Cuerva. Me vas a acordar al mío. Sí, tengo cosas así como... Ecléctico. Ahora estaba buscando A ver qué tema. salía, lo Sí. primero que sale. A ver. Son las propuestas. en Spotify, ¿querés ver? Spotify, sí. Vamos a Spotify. Vamos a buscar La en cámara, Spotify la en cámara, vivo. bueno. Tal, cámara tal vez acá. nos puede pagar Spotify. Ah. A ver, mi biblioteca. A ver, si ponemos random, ¿qué es lo Y mira, primero por que ejemplo, sale? ¿Entendés? Tengo uno que se llama Cumbia y otro se llama Para Rezar, Zambao, Gilda. Ah, se armó su... Bien, hay diferentes playlists. Sí. Jan Bao. ¿Entendés? Sí. Pará, ¿cuál era la canción Mac de Richter. Jan Bao. Pará, ¿cuál era? Ay, no, me suena el Jan Bao. Era de mi secundaria. Hay varias canciones. Tenés de todo, sí. Bueno, seguimos con el ping pong. Dale, perdón. ¿Sos más feliz ahora o cuando eras chico? Soy más feliz ahora porque es el momento presente que tenemos, que es la gran oportunidad para ser feliz. Fui muy feliz de chico, pero tengo miedo de decir fui muy feliz de chico y quedarme en el recuerdo. Creo que si nos pasamos mirando el pasado como que todo tiempo pasado fue mejor, mirando por el espejito de retrovisor voy a chocar. Así que prefiero apostar a la felicidad hoy. Excelente. ¿Pastel de papas, con pasas o sin pasas? Sin pasas, con Excelente. aceitunas. Muy bien, muy bien. Si te pudieras tomar un café con Jesús, ¿qué le dirías? ¿O qué le preguntarías?
Le preguntaría por qué hay tanta gente que sufre demasiado. Que me conteste eso. Yo siempre me imagino que voy a estar con Jesús en el cielo, aunque sea un ratito. Tengo una pregunta y me gustaría preguntarle, quizá por algunos casos puntuales, con nombre y apellido, porque hubo gente que sufrió demasiado. Ok. ¿Películas o series? Depende, pero hay películas que me marcaron y hay alguna serie que también, qué sé yo. Sí, pero capaz que película porque tiendo a ser ansioso, entonces no sé si tengo tiempo o me hago del tiempo para una serie. ¿Qué es la santidad? Ser amigo de Jesús y no importa cuántas veces me caiga, sino cuántos me levante para seguirlo. ¿Al pan con manteca, con azúcar o sin azúcar arriba? Sin azúcar. Bien. Por último, este programa se llama No hacemos fotocopias. Si tu vida fuese un libro que no se puede fotocopiar, Sí. ¿no? En ese libro de tu vida, ¿cómo se dividirían los capítulos? Creo que habría un capítulo que sería hasta que decidiese entrar al seminario. Capítulo que igual sería muy denso, porque estudiaba abogacía, trabajaba en una oficina, tenía una vida intensa. Después creo que mis años de seminario, y creo que incorporaría mis años de cura, que sería otro capítulo muy denso, muy pesado, muy lindo, muy intenso, porque algo que me caracterizó siempre es ponerle como mucha intensidad y pasión a lo que hago. Y claramente, bueno, mi vida como obispo, ¿no? Que hoy, 20 de noviembre, hace 7 años que se publicó que, junto con Monseñor Carrara, los nombramientos nuestros salieron juntos, que era obispo, ¿no? Y me acuerdo que el día anterior yo le había llamado a mi vieja, mis viejos ya sabían, y les había dicho que ese día quería irme a mi casa, estar con los viejos, porque sentía que tenía que como que recomenzar, ¿no? Entonces, así como alguna vez había salido de mi casa para ir a la escuela, había salido de mi casa para irme al seminario, ahora tenía que salir de mi casa para encarar el tiempo que se venía, que era el de ser obispo, ¿no? Así que ese día esperé la noticia en la casa de mis viejos y bueno, y ahí se publicó y todo. Así que esa sería como la otra parte del libro. Sí, pero cada una de las partes yo te diría que recontra intenso, así muchísimas hojas. Muchos. Sí, sí, porque siempre me gustó, mi vida no es mejor ni peor que la de nadie, pero siempre traté de vivirla con mucha intensidad, disfrutarla, la vida. Yo digo, eso lo aprendí de los más pobres. Las alegrías, vivirlas a fondo y hacer de la vida fiesta. Y las situaciones tristes, llorarlas a fondo y transitar el dolor y la muerte. Podemos decir que más que capítulos serían tomos. Sí, no sé si capaz que nadie los leería, pero sí. O sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, la última, ¿obispo Iván o padre Juanpi? No, mentira. No, esto no estaba. Quería ver la cara de Juanpi nada más. Mi sobrina está mirando la entrevista, me acaba Muy de mandar bien. mensaje. Mi sobrina que es psicóloga. Escúchame, no, ¿por qué esa opción? Esa hay que Solo hacérsela quería a ver la Maxi cara de Juanpi. porque estuvo con los dos. Ah, Maxi estuvo en las comunidades de los dos, por lo tanto No es la respondo pregunta que hay que esa. hacerle a él. Esa no. No, respondo. era un chiste. ¿no? Lo que sí, digo, Escuchá. aprovecho, digo que me planteabas eso. A mí una cosa recontra linda de Buenos Aires, de este año y medio como arzobispo, es como el vínculo que pude ir haciendo con muchos curas y también con los obispos auxiliares, porque eso me ayuda también a, viste que se habla de la soledad del poder, y existe eso. No sé si es la soledad del poder, es la soledad de ser la responsabilidad última de muchas cosas. Entonces, el tener curas o el tener, y ahí Juanpi por supuesto es parte de eso, tener curas que uno puede decir, tenemos una relación, un vínculo que va más allá de lo funcional. No es que hablamos una vez por año para ver a qué parroquia vas, sino que podemos tener un ida y vuelta más cotidiano, es recontra lindo. Así que en ese sentido casi que diría, no es que uno o el otro, no, hay muchísimos y en eso está Iván y por supuesto está Juanpi con los que
caminamos juntos. Por lo menos hasta que pueda pagar los Hasta que baños. terminen los construyó. baños. Hasta que termine Cuando los termine de pagar los baños. Terminados, ahora ya empezamos. Ocurrió un a dejar. milagro en la parroquia de Juanpi, Nuestra Señora del Consuelo. ¿Cuál fue el milagro? La multiplicación de los baños. Iba a ser un baño, con el mismo presupuesto hizo 5. Y bueno, habrá que ver la providencia, cómo ayudó ahí. Dios hace grandes todas las cosas. Si te gustan los baños del Padre Juanpi, te gusta el programa, ponle like a nuestro programa y seguirnos Y nos siempre tienen en que nuestra seguir. página de YouTube, así somos más seguidores, la gente nos comparte y llegamos a más personas todos los días. Así es. Y que estamos nos- terminando. Estamos Estamos terminando terminando. este Pasó programón. rápido. Programón que nos hemos Muchas mandado. gracias, Muchas gracias por venir. No, yo por les agradezco a sumarte. ustedes. ¿Cómo te sentiste, Jorge? Me sentí muy cómodo. Es un formato que en general yo no conocía, pero que me parece que encajo bastante bien. A veces, a ver, ¿en qué sentido? Que tiendo a ser espontáneo, me gusta el ida y vuelta, y en general en los medios televisivos uno tiene que como que cuidar más las formas y es como un poco que te pones más nervioso. Acá, peligrosamente, te olvidás que hay cámaras. Totalmente. ¿Se entiende? O sea, digo peligrosamente porque digo uno puede terminar creyendo que estamos entre nosotros 4 charlando como unos amigos o con ustedes y Tomando los mates. y no es así. Acá hay un montón de personas del Por otro eso, lado que también por que eso. está buenísimo. Y no es que uno la vaya a caretear ni nada, pero también uno tiene una responsabilidad institucional y uno tiene también, representa, en este caso la iglesia, y por lo tanto también tenemos que ser como muy prolijos en el diálogo. ¿Algo que te haya quedado por decir? No, agradecerles enormemente, agradecerles. Fue un lindo momento. También a mí me pasa que a veces no todos los días son días soleados, a veces también uno tiene sus días grises, nublados, y en ese sentido esto ha sido un lindo oasis, lindo, muy lindo, gracias. Muchas gracias, en serio, por... Saben que cuando le hice la propuesta así de una me dijo, sí, vamos, dale, esta fecha, le había puesto las fechas, y eligió enseguida, y respondió y todo. La verdad es que gracias porque disponerte a esta hora de la noche, porque es un programa en la noche con todo lo que uno tiene que hacer y todo, y algo totalmente desconocido, porque esto es totalmente nuevo, no es tan conocido a nivel redes tampoco, entonces es apostar también, y Es apostar. gracias por la apuesta. No, pero ¿saben qué también? Yo también lo veo en términos de evangelizar. O sea, primero yo aprendo yo. Y digo, si yo quiero ser un obispo de hoy, también tengo que aprender de este tipo de espacios. Y no tengo que tenerle miedo. Y en segundo lugar, creo que no deja de ser un ámbito de evangelización y de misión. Digo, entonces hay que estar. Por eso fue creado también. El espacio está creado con esa idea. No, y, buenísimo. Y vamos para Y nos ahí. quedó el video pendiente que no lo vi. El video El que te lo video. vamos a mandar por WhatsApp. Va a lo estar- vamos y va a estar publicar en subido a nuestras redes redes. sociales. Pongan el otro día ustedes. No. Lo Lo vamos- bueno, lo Jorge, vamos es a que vos lo subir. viste con tus propios ojos. Claro, sí. Claro, Sí. Lo nuestro es un resumen. Sí, Y gracias. muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos en A este Sol, que nos programa. mandó los alfajorcitos para el obispo acá. Gracias por los alfajores, los sándwiches de miga que están buenísimos. Tremendo. Soy un fanático de los sándwiches de miga, así que genial, Elegimos buenísimo. Sí. Elegimos bien. Gracias. No había elegido Gracias a la nada. producción. Bueno, muchas gracias a todos. Saben que el 4 de diciembre, tenemos el próximo programa que ya estamos armando, ya tenemos invitados, ahí estamos. Último Y, del año. Es el último del año. Es Y es el último de del este año. año. De esta primera temporada. De la primera temporada, así es. De estos programas que estamos jugándonos a lo nuevo, a lo distinto, lo creativo, y va por ahí la evangelización. Así que muchas gracias a todos, nos siguen, vamos a ir subiendo algunas cosas también en el Instagram, como para que nos sigan siguiendo. Ponemos música para Ponemos terminar. música y nos despedimos. Y nos despedimos también. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, la mesa. Muchas gracias a los técnicos. gracias. Y a toda la gente del otro Gracias. lado. Justina por ocupar el lugar de Cami. Que Muy estaba bien. Nerviosa, estaba nerviosa. Estaba muy nerviosa ella. Muchas gracias. Chau, chau. En las calles grises de esta ciudad
Se pierden voces en la inmensidad. No queremos ser ruido al pasar. Buscamos brillo en nuestro andar.